que lo pasemos muy cortito y si no vamos también con nuestros temas, los que tenemos que son muchos. A ver, esto acaba de suceder con el presidente Javier Milei en los Estados Unidos, lo compartimos. Que no lo sabe. Pero bueno, Argentina es así, tiene a un montón de cabeza de termos que hacen este tipo de cosas. En algunos casos les decimos cabeza de pulpo. ¿Saben por qué cabeza de pulpo? Porque el pulpo tiene su aparato digestivo en la cabeza, con lo cual la tienen llena de excremento. Así es que dicho esto, a esos simpáticos. Bueno, ahí estaba el presidente Milei que había decidido hacer la transmisión oficial a través del Instagram, le entraban llamados y finalmente terminó diciendo frente a esta audiencia, en el video, este auditorio, que los cabezas de pulpo, los que tenían excremento en la cabeza, eran los que estaban interfiriendo en la conferencia. En un ratito tenemos más para compartir, pero un tema muy importante, porque mientras se discuten un montón de cuestiones en la Argentina, las leyes importantes son algunas de las que se aprobaron ayer, otras que están pendientes, que tienen media sanción en diputados y uno no entiende por qué no pasan por el Senado, que ahora les vamos a contar. Pero en materia de seguridad, ayer se votaron leyes muy importantes. Me refiero a reiterancia, a reincidencia, a juicio en ausencia. Acá tienen ustedes la pantalla en donde se evidencia cómo fue el resultado, ¿no es cierto?, de la cantidad de votos afirmativos, prácticamente la totalidad, ¿no es cierto?, de los presentes votó 67 por estas leyes que ya son una realidad en la Argentina y creo que van a hacer mucho en materia de seguridad, sobre todo, ¿para qué? Para quitarle la discrecionalidad a estos jueces garantistas que liberan a delincuentes en muchos casos peligrosos. Con esta herramienta de la reiterancia van a quedar presos, porque si no había que esperar que tengan una sentencia firme para que se los considere reincidentes de un caso anterior. Ahora con la reiterancia, bueno, esos que entran y salen, que uno no puede creer que tengan 10, 15 entradas en comisarías y sigan robando, sigan delinquiendo, van a poder quedar presos. Esto es importante y lo celebró la dirigencia política. Les comparto algunos tweets nada más para que se den una idea de cuál es la importancia que tiene para el gobierno haber logrado estas leyes ayer en el Congreso. Cunio Libarona dice, el ministro de Justicia, se terminó la puerta giratoria. La ley de reiterancia que aprobó el Congreso evita que los jueces liberen delincuentes que tienen procesos en trámite sin condena. Durante décadas nos quisieron hacer creer que los delincuentes eran las víctimas. De a poco vamos recuperando el sentido común. Las únicas víctimas de la inseguridad son los argentinos de bien que todos los días salen a la calle a trabajar. Una obviedad, pero que en la Argentina hay que seguir explicando. Coincido 100%. Víctimas, una. Aquella persona damnificada o dañada. Cambio de paradigma, dice Patricia Bullrich. Cambio de paradigma histórico en seguridad. Un logro de nuestro gobierno liderado por el presidente Milei. El que las hace, las paga, que es un poco la frase que acuñó el gobierno. Y Esper dice juicio en ausencia, pues le decía que no fue solo reiterancia. Juicio en ausencia, esto bueno va a permitir un avance respecto de las investigaciones por el atentado de la AMIA, el atentado de la Embajada de Israel. Reiterancia y reincidencia, ley antimafias, más seguridad, menos impunidad. Nuestro gobierno no ampara delincuentes, vamos por más, arroba al presidente Milei. Bueno, en este contexto de leyes que son muy importantes, que ahora vamos a contarte en qué te cambian la vida, porque si no pareciera que la discusión política en la Argentina pasa por cuestiones abstractas, por chicanas entre políticos. Esto sí nos puede cambiar la vida y creo yo para bien a muchos ciudadanos en materia de seguridad. En ese contexto le voy a pedir a Jan Libares que se acerque porque conocimos algunos datos que para mí son de alto impacto en este un poco reino del revés en el que se convirtió la Argentina en materia de seguridad, que es cuánto nos cuestan los delincuentes respecto de lo presupuestario, los presos. ¿Cómo está, Jan? Débora, muy buenas tardes. Buenas tardes. El número es exorbitante porque tenemos casi 2.500 presos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un caso ejemplo, pero mirá lo que gastó durante 2024. No están leyendo mal, no hay un error. 70.000 millones de pesos. Una enormidad. En un año. Esto significa, Débora, 200 millones de pesos por día que gasta la ciudad para alojamiento, visitas, comida, visitas médicas.
todo lo que conlleva el mantenimiento de los presos en la ciudad. Esta foto la podemos traspolar a lo que pasa en la Argentina. Bueno, impresionante realmente, ¿no? En el medio de la discusión política, ¿no? Acá tenés otra placa más, ¿no? Son los 200 millones por día a los que hacías recién referencia. Digo, se da en el contexto también de la discusión entre el gobierno nacional, ahora con la ministra Patricia Bullrich, y el gobierno de Jorge Macri y el ministro de Seguridad Waldo Wolf, respecto de los presos, que empezó a tener una pequeña vía de avance en la solución con el traslado de algunos delincuentes ya aprobado, digamos, por el gobierno de Patricia Bullrich, ¿no? El acuerdo había sido 90 por día, hubo una conversación política, se está haciendo 60 por día, pero ¿qué pasa, Débora? Lo que están marcando ahora es, si no se termina a tiempo las obras de la cárcel de Marcos Paz, esta sobrepoblación, más las 3 fugas en 9 días, más la complicación, y te doy un número más importante, para mantener a todos estos presos cuidados, entre 2.000 y 3.000 policías de la ciudad están por día custodiando a esas personas, claro, en vez de estar en la calle. En la calle para prevenir el delito. Bueno, vamos a ir a la mesa, vamos a compartir también con nuestros invitados del día de hoy la importancia de estas leyes que se sancionaron ayer ya en el Senado, es decir que ya tienen sanción definitiva del Congreso. Está con nosotros hoy Carlos Manfroni, que es jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, y el doctor Jorge Monastersky. Gracias, Manfroni, por venir, muy amable. Muchas gracias a ustedes por invitarme. No, por favor. Bueno, esto realmente puede generar un cambio positivo en materia de seguridad, más allá de todo lo que todavía falta, ¿no? Va a generar un cambio extraordinario. Este es un hito histórico. Y es un hito histórico porque las 3 leyes, juicio en ausencia, reincidencia y reiterancia, y la ley antimafia, sumamente importante para muchas situaciones que vive la Argentina. ¿Qué había que hacer hasta ahora para que alguien fuera considerado reincidente? No solo tener 2 condenas, porque ni siquiera bastaba con tener 2 condenas. En una de ellas tendría que haber ido a la cárcel y haber cumplido la pena para que recién en la segunda condena se lo considerara reincidente. Una locura zafaroniana que permitía que alguien tuviera infinitas condenas condicionales. Sí, hemos visto 10, 15 entradas en comisarías de delincuentes que salían y volvían a robar a la vuelta de la esquina prácticamente. Exacto, eso se termina con la reiterancia. La reiterancia significa que alguien que está ya no condenado, que está imputado por un delito, ese antecedente se toma en cuenta a los efectos de los beneficios que puede ser la excarcelación, la condena condicional, etcétera, etcétera. Es decir, que aunque el delito se haya cometido en provincias y después comete uno en capital, en la ciudad de Buenos Aires, esa persona es reiterante y no se lo puede... se lo puede excarcelar, pero ya el juez va a tener que pagar un costo. Herramientas. Va a tener que pagar un costo, claro, porque tiene las herramientas para no excarcelarlo. Y si no las usa, bueno, será el responsable de las muertes que provoque, de los delitos que cometa ese delincuente. Pero además salió la ley antimafia. La ley antimafia da unas posibilidades extraordinarias para que las fuerzas de seguridad federales, junto con los jueces y los fiscales, combatan el crimen organizado, que es mucho en la Argentina, no solo en Rosario, tenemos situaciones en el sur del país. Con la ley antimafia, una persona que forma parte de una asociación, de una organización que comete determinado tipo de delitos que son los más graves, homicidios, narcotráfico, lavado de activos, tráfico de órganos, extorsiones, coacciones, secuestros, todos los delitos que suelen cometer las mafias. Y esos delitos son en beneficio de una organización. Para esos delitos, por la sola pertenencia a la organización, hay una pena entre 8 y 20 años. Claro, le da más herramientas a la justicia. Yo también le quiero preguntar a Jorge Monastersky, que es abogado penalista. Esto, bueno, ya conocemos, ¿no?, la ideologización que muchas veces tienen los jueces a la hora de liberar a delincuentes peligrosos. Esta idea que decía recién Cunio Libarona en el tuit, ¿no?, de que en la Argentina todavía seguimos discutiendo quién es la víctima, ¿no? Como si el tipo que agarra un arma y apunta a otra para robarle también fuera víctima de una sociedad y no la persona que por ahí pierde la vida en ese contexto. ¿Esto le da más herramientas a los jueces para que los delincuentes queden realmente detenidos? Sin duda, ¿Para vos? Débora, Sí. sin duda, Débora. ¿Por qué? Hay que explicarle a la gente. Hasta la actualidad
había dos requisitos para que un juez dicte la prisión preventiva: el peligro de fuga de un imputado o el entorpecimiento en una causa penal, en la investigación. No se podría considerar, como explicó muy bien el jefe de gabinete, que podían detener a una persona, considerarla una prisión preventiva por los delitos que había cometido previamente, si no se dan una serie de requisitos que en la práctica es muy difícil. Más allá que también hay que ver esto como una política criminal de cambio, donde estamos mutando un sistema acusatorio, donde el fiscal investiga, el juez es el encargado de tutelar, y va a ser que en los lugares donde ya se aplicó está siendo mucho más rápido la sentencia condenatoria. condenatoria. ¿Podrías darnos un ejemplo práctico para que la gente que nos está viendo diga, che, a mí qué me cambia, por ejemplo, la ley de reiterancia? ¿Qué me cambia? Un ejemplo práctico. Bien práctico. Sí. Un juez le llega, el juez, la prevención la hace los policías. La policía detiene a una persona, lo pone para que el juez de alguna manera disponga si esa persona tiene que ir detenida o le da la libertad. Sí. Los dos elementos que decíamos antes, es decir, peligro de fuga o entorpecimiento. Si no se daban, era mucho más difícil dictar lo que se llama una prisión preventiva, es decir, sin que haya una sentencia, durante el proceso enviarlo a una cárcel. Entonces los liberaban. Ahora aparece este elemento que es la reiterancia, que era muy pedido por todos los que pensamos que tenemos que salir de esta normalización de la normalidad que estaba Argentina, en la cual el viejo paradigma, ¿cuál era hasta ahora? Hay que decirlo. Que la víctima era, por un sistema mal llamado garantismo, que es el abolicionismo del derecho penal, que creen que el delincuente es víctima de la sociedad y que comete delitos porque la sociedad no le dio una oportunidad, y los jueces y fiscales que pensaban o piensan de esta manera buscan cualquier excusa de alguna manera, o buscaban, para darle la libertad a una persona. Este es un elemento que, como bien explicaron recién, va a quedar mucho más sobre la mesa, plasmado, que funcionario de alguna manera no aplica la reiterancia y dicta la prisión preventiva, porque va a tener que fundamentarlo, porque el fiscal se lo va a pedir, la querella se lo va a pedir. Ahí les pregunto a los dos, también a Manfroni, ¿no? Hasta ahora, para que alguien sea considerado reincidente, para explicarle a cualquiera de los que no somos abogados, ¿no? Para que fuera considerado reincidente y tuviera entonces un agravamiento de la pena, o que el espíritu del juez fuese dejarlo detenido, tenía que tener una condena previa, ¿no es cierto? Una condena previa y haberla cumplido. Ok, claro, ahora, firme. Ahora el solo hecho de haber tenido hechos delictivos previos entra dentro de la reiterancia. Claro, vos bien lo explicás. El concepto lo que dice, si una persona tiene múltiples causas, para que se entienda, por robo, generalmente no muta mucho los delitos, o por estafas, bueno, esta persona evidentemente, por más que no tiene una sentencia todavía, se está delimitando, es una persona reiterante, es decir, tiene conductas que van en contra de lo que es el bien común de la sociedad, que de alguna manera están en proceso, donde no pudo llegar a una sentencia, pero el juez considera que es un elemento a tener en cuenta para dictar, por ejemplo, una prisión preventiva. Y obliga, yo sé que no obliga, es podrá normalmente, bueno, pero digamos, de alguna manera obliga al juez, sí, nosotros vimos un montón de veces, no sé, desde motochorros, delincuentes que a mano armada roban en los barrios, a los comerciantes de la zona, que cuando los agarran resulta que tenían antecedentes y por lo menos 10, 15 entradas y salidas de comisarías. Con esta ley, con la de reiterancia, un delincuente de esas características, cuando cae, queda detenido, o sea, ahora el juez va a tener que responder si no lo deja detenido. Va a tener que responder porque la ley le está dando todas las posibilidades de dejarlo detenido. En definitiva, va a haber más delincuentes en la calle. Estábamos en la cárcel. Estábamos acostumbrados a que nos dijeran, la cárcel no sirve, el delincuente preso a la sociedad no le sirve para nada. ¿Cómo que no sirve para nada? Mientras está preso no comete delitos. Claro, no, es que es un argumento más para el juez, por eso Jorge lo explicaba muy bien. Sí. El juez tiene 3 supuestos: entorpecimiento de la investigación, peligro de fuga, y ahora se suma reiterancia, que según entiendo, Jorge, por eso te hacía la pregunta. Yo tengo entendido, según marca el expediente, el proyecto de ley, que son los antecedentes previos, que puede ser, como decís vos, que le da lo reiterante al delincuente. ¿Entendí bien? Claro, lo que hay que decir es que el juez tiene que decidir y fundamentar sus fallos. Claro. ¿Por qué? Porque si no son atacados, apelados, para que lo revise un superior, tanto por la defensa o por la querella. Vos, para dictar antes una prisión preventiva, tenías que acreditar, como decíamos, los dos elementos. Sí.
peligro de fuga o entorpecimiento. No alcanza el mero mencionamiento por parte del juez de esos dos elementos, y a veces la realidad que costaba fundamentar. Y con este elemento sí. Es mucho la discusión sobre si se dan los supuestos por una reiterancia, prácticamente no existe. Bueno, pero si un tipo entró y salió 5 veces de una comisaría en el lapso de un año por intento de robo, ahí aplica. ¿Y qué aparece ahora? Hay que decirlo. Justamente, podría ser una causal de mal desempeño un juez que no aplica la reiterancia porque ahora ya no es tan discutido como eran los otros dos elementos. Es un elemento que lo que hace es, por política criminal, el Estado por fin toma de alguna manera el tema de la seguridad, y como habla el derecho penal moderno de que la víctima real es la que sufre en la sociedad, que se porta bien, que cumple las normas. Bueno, hablando de víctimas reales, me quedó de los tweets, Martu, que pasamos, el de Cunha Libarona, el de Diana Cohen Agrest, pasamos el de Patricia Bullrich, el de Esper, pero me interesaba este tweet particularmente, cuando lo tengamos me avisás, el de Diana Cohen, que además ella misma fundó la ONG Usina de Justicia como consecuencia de su propia tragedia personal, que es el asesinato de su hijo Ezequiel. Ezequiel Cohen Agrest iba a estudiar a la casa de una compañera de la facultad cuando, bueno, irrumpieron delincuentes, lo mataron en ese contexto, y el juez en la casación le bajó la pena al asesino de Ezequiel porque dijo que como él tenía una mochila, el asesino tenía voluntad de cambiar su vida o de mejorar su vida, una mochila con unos libros, no sé. Bueno, acá lo que dice Diana Cohen, a partir de la ley de ayer, dice: senador Oscar Parrilli, por el hecho de que Parrilli estaba en contra. Si hubiese existido la ley de reiterancia, hoy mi hijo Ezequiel Agrest seguiría vivo, como miles y miles de jóvenes argentinos asesinados por su cinismo. Y esto es cierto porque, primero, porque el asesino de Ezequiel tenía antecedentes y debió haber estado preso, claro. Sin embargo salió, mató. Y además porque esto pasa muchas veces, que se ponen penas altas, ¿no? Cuando hay un caso de alto impacto mediático. Entonces ponen una pena muy alta a un homicida, pero después viene la casación cuando ya baja la espuma y les baja la pena. Yo lo vi un montón de veces. En el caso de Ezequiel Agrest, es así. Los jueces de la casación dijeron, como tenía una mochila y libros, bueno, tenía vocación de reinsertarse, y le bajaron la pena. Hay que tener una mente realmente antisocial para bajar la pena a semejante delito. Realmente hay que estar en favor del delincuente, o lo que es peor, en contra de la sociedad normal, honesta y trabajadora. Porque muchas veces pienso que no es que amen al delincuente, sino que nos odian a nosotros. Odian a la sociedad de familia, honesta, trabajadora. Los delincuentes son solo una herramienta contra nosotros, contra los que trabajamos, contra los que estudian, contra los que viven en familia, contra los que quieren vivir una vida normal. Hay una especie de resentimiento que los hace obrar así. Pero qué impresionante, porque estamos hablando de jueces, estamos hablando de hombres que se formaron en la universidad. Es que no, por eso hablaba, del abolicionismo del derecho penal. Esta actuación de los jueces, estas sentencias donde revocan, reducen de alguna manera, es una corriente que está bien identificada, que tiene que ver con eso. Con el abolicionismo. Este es un dato que también está en el proyecto de ley, me lo anoté especialmente para tratarlo con ustedes, que dice que además, en el apartado de reincidencia, además de la condena firme y demás, tiene que ser que la ley prevé, recuerdan, Jorge, vos sos abogado, que cuando justamente se juntan los antecedentes, había como un mix de condena. Entre diferentes delitos se penaba por el entre un homicidio y un robo se iba justamente al homicidio. Ahora lo que dice este apartado de la ley es que se unifican todos los delitos, es decir, se no hay suma más aritméticamente. ¿Cómo? La suma es aritmética. Ahí está. Ya se terminó la posibilidad de que, el último juez, el que dictó la última condena, la unifica, y lo unifica más o menos como quiere él, haciendo un precio de descuento. Ahora se unifica, se suman aritméticamente, pero no tenemos que descuidar el efecto que va a tener también la ley antimafia, porque nosotros creemos que la ley antimafia se va a aplicar solo a la banda de los monos ahí en Rosario. Sí. No. Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, tiene 200 organizaciones criminales. Así que la aplicación de la ley antimafia va a tener, si los jueces nos acompañan, un
enorme efecto. Por ejemplo, le pido un ejemplo práctico. No sé, hemos visto y muchas veces hemos cubierto con Jan muchas veces hechos de inseguridad muy graves y vemos que se produce, por ejemplo, en San Isidro, ¿no? Esta banda que había entrado en Villa La Cava, que incluso había tenido un intento de robo con el intendente actual, que había entrado en la casa de Babi Echecopar. Claro, sí. Era una banda delictiva. Cayeron, ¿no? sí. Cayó esa banda. Ahí la aplicación de la ley de reiterancia en esa banda criminal que cometía, no eran los monos, como dice usted, delitos comunes pero muy graves, ¿no? Caso de Echecopar, todos lo recuerdan, cómo ingresaron en la casa, la ráfaga de tiros, las heridas a Babi, a su hijo, podría haber sido una tragedia aún mayor. Muchos casos atribuidos a la misma banda que acaba de caer. De reiterancia y antimafia. Y antimafia, es decir, sí. porque la antimafia tiene como base una pena de 8 a 20 años por la mera pertenencia a la organización. Pero además, en determinadas circunstancias, que más o menos van a terminar siendo todas, se penaliza a cualquiera de los miembros con la pena mayor del delito que haya cometido cualquiera de los miembros de la banda. ¿Y antes cómo era? Tenía que ser identificaban roles, Débora. El jefe de la asociación, de la cabecilla. Si vos eras el jefe tenías una pena, si eras el soldadito tenías otra pena, ahora como dice Carlos, todos van a tener lo mismo. Débora, te complemento. Sí, termina Manfroni. Alguien que está robando un auto para cometer un homicidio y después el homicidio lo comete otro, lo comete un sicario, el que manejó el auto va a tener la misma pena. La misma pena, el que lo robó va a tener la misma pena que tiene el homicida. Pero además se va a sumar en concurso real, significa que otra vez se va a sumar aritméticamente esta pena con la pena de la asociación ilícita. Y en determinadas circunstancias las penas aumentan un 50%. Ni que hablar si a eso se le agrega el artículo 41 quinques de terrorismo. O sea, no hace falta, perdón, esta pregunta, quizá si es incorrecta, usted me dirá, no hace falta las reformas que estamos todos escuchando, que se hablan hace mucho del Código Procesal Penal. Con estas leyes ya hay un agravamiento de las penas. Bueno, está hecho para el Código Procesal Penal. A ver, la ley antimafia es para todos, sí. Para todos. Ley antimafia es para todos. Código reincidencia y reiterancia es el Código Procesal Penal Federal y el Código Procesal Nacional. Es decir, para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o para delitos federales cometidos en cualquier provincia. Entiendo. Vamos a pedir la adhesión de todas las provincias para que modifiquen también sus códigos procesales en orden a la reiterancia. Sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Sí, Jorge, perdón, ¿querías agregar algo? No, sí, me parece bueno que la gente entienda también, como bien explicaron, se necesita una ley antimafia porque muchas veces los jueces querían aplicar el delito de asociación ilícita a determinados grupos que cometían delitos indeterminados o determinados delitos, pero que estaban conformados con una voluntad de cometer delitos. Y por criterios, requisitos que la verdad que para la sociedad poco le importa, pero formales, no se daban ciertos requisitos jurídicos, no se podía aplicar porque el criterio que tiene la Corte sobre qué es una asociación ilícita era diferente. Ahora va a ser mucho más sencillo a determinados grupos que van en contra de la sociedad, por explicarlo fácil, sencillo, delincuentes, y que comiten delitos y que tienen una continuidad, se le va a aplicar esta sanción en la cual los mínimos penales van a hacer que estén muchos años presos. Entiendo. Sí, Carlos, ¿querías agregar algo? Sí, preguntarle, doctor, porque usted habló que va a haber muchos presos en las cárceles, ¿no es cierto? Le pregunto, ¿la estructura carcelaria de la Argentina hoy está preparada para tener más presos? Porque constantemente últimamente vimos que presos escapan de la cárcel y todo lo demás. Digo, ¿está la Argentina preparada para tener más presos en las cárceles? Excesos en la estructura carcelaria hay absolutamente en todos los países. Y nosotros estamos mejor que más de la mitad de los países. Mire, nosotros podremos tener un exceso de un 20%, todos los demás países de América Latina tienen más de un 140, 170%, 70% más de saturación en las cárceles. Bueno, es un fenómeno universal. Hay países en otras partes del mundo que tienen un 200%. Es un fenómeno universal. Por supuesto que se están buscando soluciones alternativas, alquiler de cárceles privadas, cárceles modulares. El Ministerio está estudiando todo esto, pero ahora estamos
ofreciendo a la ciudad, y la ciudad también está en negociaciones para firmar un acuerdo con la Nación, Sí, sí. para transferirle parte del sistema penitenciario con sus respectivos establecimientos para Sí, que además de una hay vez una cárcel se nueva hagan que- cargo de Marcos Paz. Marcos Paz, que bueno, uno espera para y fin de otras. año la finalización Sí. de su construcción. Ahora, para clarificar un poco esto, ¿no? Porque también me llegan algunos mensajes. Siempre estamos hablando del Estado de Derecho. Siempre se siguen, digamos, los jueces siempre van a seguir sometidos a el debido proceso, a las garantías del proceso. Nada de eso va a cambiar. Lo que estamos diciendo es que con estas leyes, teniendo los jueces más herramientas para hacer lo que tienen que hacer, que en la Argentina parece que hay que explicarlo, que es que si un delincuente comete un hecho grave, se lo prueba y se lo condena, cumpla la pena, o que si entra y sale 18 veces de una comisaría, ahora tengan un elemento más para mantenerlos detenidos. No es que van a salir como ahora hay una ley nueva, agarrar gente y meterla presa porque sí. No Para estamos nada. diciendo No, eso. yo creo que entiendo de que estas leyes lo que hacen es un cambio, por eso digo, no es solamente estas leyes que se aprobaron, que son de suma importancia, sino que también está en carpeta lo que es la baja edad de imputabilidad, el régimen penal juvenil, el sistema acusatorio, la implementación en todo el país, que ya se hizo en varias provincias. En Rosario, por ejemplo, tenés condenas mucho más rápidas, efectivas, que antes llevaban un montón de tiempo y esa gente no se podía tener de alguna manera sometido a un proceso y después, ¿sabés la cantidad durante años que había de gente con pedido de captura y no se podían ejecutar porque por estas cuestiones procesales no podían someterlas a proceso? Entonces, Sí. repito, acá lo que se hace es, estamos bajo un régimen de derecho donde el debido proceso, el derecho de defensa en juicio es el verdadero garantismo Por supuesto. que hay que tener. Lo que de alguna manera pregonamos algunos hace mucho, y creo que el Estado argentino sí tomó el camino correcto, es ir en contra del abolicionismo del derecho penal. Acá la única víctima es la sociedad de bien, los ciudadanos de a pie, que día a día, por una estadística, no estaban dentro de ser víctimas de un delito. Y ahora el sí. sistema judicial tiene más herramientas. Y una Manfroni, aclaración con el sí. tema del abolicionismo, A ver. porque ni siquiera eran honestos ni coherentes con el abolicionismo, porque cuando se trataba de un policía, de un miembro de una fuerza de seguridad, Sin le duda. aplicaban las penas máximas, ahí no usaban el abolicionismo. Usted dice un policía que Mata un en delincuente. cumplimiento Que del deber mata a un se delincuente y excedía, tiene que o ser según investigado, su por criterio supuesto. se excedía, porque muchas veces no se trataba de un exceso. Recuerdo que una persona hace muchos años de una empresa de vigilancia me comentó que un vigilador se enfrentó con un ladrón que entró en una fábrica y el ladrón le disparó, él le disparó también con mejor Sí. puntería y lo mató. La jueza lo procesó porque dijo, en el tiempo que usted contestó el disparo, podría haberse escondido detrás de una pared. Es decir, llegamos a extremos aberrantes. Pero espere, le doy otro ejemplo. Me están haciendo acordar ustedes mientras hablamos. El doctor Villar Cataldo, Claro, un médico, Lino ¿se Villar acuerdan Cataldo. ustedes? Que para defenderse, primero que estaba siendo sometido desde hace tiempo, un barrio muy inseguro y varios hechos delictivos, para defenderse mata al delincuente. El proceso que sufrió el doctor Villar Cataldo, si no me equivoco, el doctor Soto, no sé si estaba involucrado en su defensa, no estoy seguro. El doctor Soto lo Pero- defendió, que hoy es un gran funcionario de Del nuestro Ministerio de Seguridad. Ah, es el entonces director digo bien. nacional de normativa y relación con el Poder Y me Judicial. parece que Soto estuvo y que ha ahí, ¿no? cooperado En la muy defensa. estrechamente, ha cooperado en la redacción de estas leyes. Bueno, espere, mire, ahí le digo más, porque el doctor Villar Cataldo, para entender que la Argentina es el mundo del revés, un médico que estaba en su consultorio, que atendía de toda la vida en un consultorio de barrio, que el barrio lo respetaba muchísimo, porque incluso atendía a veces hasta a gente que no tenía recursos, sin pedirle nada a cambio, mata al delincuente para defenderse. Tuvo que dejar de trabajar. Se tuvo que mudar, Se tuvo que mudar. perdió prácticamente su patrimonio y su medio de vida, dejó la medicina, o sea, Bueno, un ahora calvario. nosotros hemos enviado al Congreso un proyecto de ley que está en la comisión, está en diputados todavía, pero que amplía significativamente el marco de la legítima defensa. Es decir, lo amplía en términos razonables, no es que lo amplía. Es decir, la legítima defensa podría haber estado bien tal como está redactada si no tuviéramos este tipo de jueces que detestan al que se defiende Claro. y aman al delincuente. Pero como
parecen no comprender la situación y creen que alguien que se defiende tiene el tiempo de que está jugando un partido de ajedrez, que puede mirar el tablero. No, el que se defiende tiene que tomar decisiones en medio segundo, una fracción de segundo, y eso no lo contemplan. Entonces estamos con un proyecto de ley que amplía significativamente el marco de la legítima defensa y del cumplimiento del deber para que no haya tantos policías injustamente imputados por exceso en la legítima defensa. Manfroni, gracias. Muchísimas Muchas gracias por gracias haber a venido. Ha ustedes. sido muy interesante escucharlos. El jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, muy interesante. Y siempre Jorge Monastersky, que nos ayudás con estos temas. Muchísimas gracias, que es abogado penalista. Bueno, saben ustedes que el mundo entero está doblemente impactado.